Atahualpa Yupanqui se encuentra con don Anto el arriero y le pregunta: ¿cómo le va, paisano? Ya lo ve, vacas ajenas arriando y penas propias cargando. Compatriotas, vamos a hablar sobre una economía nacionalista para levantar a la Argentina. En nuestro pueblo anidan tres grandes miedos. Uno es perder el trabajo o la falta de trabajo. Otro es el tema de la inseguridad, la falta de seguridad. Y otro, por supuesto, es todo el tema vinculado con la salud, prácticamente como una suerte de, creo que la palabra sería casi de terrorismo mediático, una prédica que es bombardeada las 24 horas del día desde todos los medios, donde incluso eso hasta ha llevado, incluso hasta problemas psicológicos, especialmente con niños, con adolescentes. Respecto de esta cuestión económica, los economistas han manejado nuestra economía, por ejemplo, en las últimas 4 décadas, y estamos peor que nunca. De esta escuela o de este semillero de los economistas del sistema, con sus diferentes recetas, con sus términos difíciles, con su lenguaje abstracto y en algunas ocasiones inentendibles, se ha ido llevando a un país inmensamente rico a ser un país inmensamente pobre. Bueno, yo lo voy a hablar, pero en términos sencillos, en términos criollos, en términos nuestros, para que todos nos entendamos. Hay muchas definiciones de lo que es la economía, pero a mí la que más me gusta es aquella que dice que es el arte de administrar bien la casa, porque francamente si uno falla en la administración de su hogar, lo que es en chico es en grande y viceversa, ¿no es así? Por más que estudie en una facultad, en una universidad o tenga un título, seguramente también esa falta de sentido común o de criterio la va a aplicar desde un ministerio de economía, desde una secretaría. Priorizan variables, urgencias, por sobre los intereses del pueblo argentino, como cuando, aún sobre el hambre de nuestro pueblo, nos hablan de que tenemos que ser excelentes pagadores, cuando nos hablan de los sacrificios. Cuando ustedes escuchen la palabra sacrificio de un economista, sepan que les están por tirar una baldosa por la cabeza. Nosotros tenemos los nacionalistas, la doctrina social de la Iglesia, de la cual no solamente se inspiró históricamente el nacionalismo, sino sin duda el movimiento más destacado, el movimiento patriota más destacado, digo más allá de sus deformaciones actuales, que fue el justicialismo o el nacionaljusticialismo. Y evidentemente lo que se plantea desde la doctrina social de la Iglesia es una suerte de economía social que equilibra el interés privado con el interés comunitario, que no plantea una lucha de clases ni de los ricos contra los pobres, ni de los pobres contra los ricos, sino es lo que finalmente plasmó muy bien el general Perón, pensar en una comunidad organizada, donde cada uno tiene un papel y entre todos se genera una sana y próspera convivencia. Por eso nosotros hoy podríamos hablar de que sostenemos una economía social nacionalista. ¿Y qué es lo que se pone como antítesis de ese principio de justamente equilibrar lo privado con lo público y generar esa comunidad organizada? Son los grandes ideologismos. El liberalismo, que genera otra forma de clasismo, que es un capitalismo individualista, que mira las grandes variables económicas más allá de que por abajo el pueblo se esté matando de hambre, que genera una oligarquía no solamente política, sino una oligarquía financiera, que es el capitalismo individualista. Reitero, más allá de que ustedes escuchan a los liberales, hay algo muy interesante con los liberales. Ellos jamás gobernaron. Según ellos no hubo ningún gobierno liberal. Pasaron todos, pero supuestamente hasta ahora ningún liberal llegó a una situación de poder. Claro, porque cada vez que aplicaron la doctrina fue una vez peor que la otra. Y por el otro lado están los marxistas, que son la otra cara de la misma moneda, que es un capitalismo de Estado. Y en lugar de haber esa oligarquía, digamos, de orden financiero, existe una oligarquía de orden estatal. Está la oligarquía del partido, como pasó en su momento en la Unión Soviética, o como puede pasar en los regímenes comunistas como Cuba, donde hay una clase, que es la clase política, que tiene todos los privilegios, que tiene todos los derechos, y abajo hay una legión de esclavos. Por lo tanto, nosotros estamos enfrentados desde el punto de vista filosófico, en pensando por los valores, con todo lo que tenga que ver con una economía liberal o con una economía marxista. Y planteamos como alternativa una economía patriota, una economía que nosotros denominamos social nacionalista.
que además, en el caso específicamente argentino y con la herencia doctrinaria que nosotros tenemos, está en el marco de las 4 grandes banderas del movimiento nacional. Porque, a ver, para llegar al concepto de la soberanía política, no tenemos que ser mentes colonizadas. Con lo cual, la primera bandera sin duda es el nacionalismo cultural, conocer la verdadera historia argentina, conocer quiénes fueron realmente los patriotas, los antipatriotas, cuáles son las fuerzas que han devenido precisamente en la constitución del ser nacional, porque muchos piensan, y algunos, uno los escucha hablar, parece que son más pro-ingleses que los ingleses, son lo que habitualmente se llaman los cipayos, ¿no? Y me refiero a las distintas categorías que puedan tener, aquellos que hablan de este país. Solamente a través de esa conciencia que tienen los patriotas de un nacionalismo cultural, se es consciente de la defensa de esa patria a través de la lucha por la segunda bandera, que es la soberanía política. Muchas veces los liberales nos hablan de libertad, la libertad, aguante la libertad, viva la libertad, carajo, agregan ahora. Nadie puede ser libre en un país esclavo. Nadie puede ser libre con una ideología, con principios que nacen del más crudo colonialismo y explotación de los pueblos. Solamente se puede ser libre en una nación que tenga conciencia de sus raíces, de su cultura, y que además sea soberana. Entonces, cuando vos tenés esas dos condiciones, por supuesto, lo que deviene naturalmente es que tengas independencia económica, que no seas un esclavo, un felpudo de la usura internacional, como han sido prácticamente una enorme mayoría de los referentes políticos en las últimas décadas en nuestra Argentina. Y cuando vos tenés esa independencia económica basada en la soberanía política y en la conciencia de un nacionalismo cultural, recién ahí estás en condiciones de hacer justicia social, más allá de que paralelamente hagas ayuda social. Porque la ayuda social, si no es en el marco de la justicia social, de la independencia económica, de la soberanía política y del nacionalismo cultural, es simplemente limosna. Es una política que intenta mantener a los marginados más marginados con prebendas para el condicionamiento político. ¿Cuál sería el diagnóstico que hoy nosotros podemos tener en nuestro país? Es un país que cada año genera menos riqueza. Nadie puede repartir lo que no tiene. No se puede sacar agua de un pozo que cada vez está más seco. O sea, es un país donde se habla mucho de esos términos monetaristas, pero lo que es la producción anual de la Argentina cada vez está más en picada. Donde además tenemos el agravante de que nuestra deuda externa ocupa todo el PBI. Es decir, estamos tan endeudados que todo lo poco que producimos en un año, todos los argentinos, ya está bajo las garras de la usura internacional. O sea que tenemos un país al cual todos estos economistas y estos gobiernos han llevado a un futuro absolutamente hipotecado. Se habla de que tenemos reservas. Ahora dicen, bueno, tenemos 45.000 millones de dólares de reservas, de los cuales uno después ve la letra fina y dice hay 4.000 millones, 5.000 millones de, entre comillas, libre disponibilidad. Tenemos, por supuesto, todavía el FMI como condicionante. A ver, le puede servir a este gobierno, pero ¿de qué sirve que el usurero te diga no me pagues ahora, pagame dentro de 3 años y dentro de 3 años le va a tener que entregar el ojo, el corazón, las vísceras? Tenemos dentro de esas reservas unas 54 toneladas en oro. En el año 2017 se trató, y yo coincido con esa visión, como un delito de traición a la patria, que el entonces presidente Macri mandara 11 toneladas de nuestro oro para ser depositadas en el Banco de Inglaterra, equivalente a cerca de 500 millones de dólares. Entonces yo pregunto, me dirijo a lo mejor, ¿quién le dice? A lo mejor le comentan, o a lo mejor alguno de los nacionales y populares acá que nos escuchan me puede responder. El gobierno de liberación nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿trajo esas 11 toneladas de oro de vuelta al país? Pregunto, a lo mejor lo hicieron, bueno, los aplaudo. Y si no lo hicieron, ¿por qué no lo hicieron? Hiciera traición a la patria en tiempos de Macri, cosa que coincido, no es traición a la patria en el 2021 conservarlos allá. Bueno, ojalá reciba la buena noticia que me digan, no, mirá, no salió, pero ya los trajimos de vuelta. Y si no los trajeron de vuelta, me imagino que alguien del gobierno debería dar una respuesta. La gente no es culpable. Hoy nuestra moneda, lamentablemente, es papel picado. Nosotros creemos en un peso fuerte. Por eso la gente de alguna forma u otra trata de cubrirse de distinta manera. O sea, tenemos una moneda que es inexistente, con una emisión descontrolada, en un país que tiene el 50% de pobreza, con 6 de cada 10 niños
niños subalimentados, que como gran logro, el kirchnerismo, por supuesto, ponen la excusa de la pandemia, etcétera, etcétera, generó 1.100.000 desocupados nuevos en el 2020, miles y miles de quiebras en empresas, en comercios, que precisamente en medio de esa orfandad, formando parte de este diagnóstico, por supuesto, y ahí vamos a aplicar la famosa ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Si vos tenés 100 personas, o 200 personas, o 300 personas haciendo cola para conseguir un trabajo, te dicen, y no, mira, en vez de trabajar 8 horas vas a trabajar 12 o 14, en vez de pagarte tanto te voy a pagar la mitad, porque hay un exceso de demanda respecto de la oferta de ese puesto de trabajo. Entonces hoy también en la Argentina existe una enorme explotación laboral. Junto con el panorama desastroso que tenemos en el campo empresario, también hemos vuelto en muchas actividades a un régimen de casi semi-esclavitud. Y así como existen buenos y malos dirigentes en todos lados, porque yo acá no voy a generalizar, existen empresarios buenos y empresarios malos, existen dirigentes sindicales malos y dirigentes sindicales buenos, pero a veces uno se pregunta dónde están los sindicatos, cómo un trabajador rural hoy ha vuelto en muchos aspectos a una situación que parece la situación previa a cuando en 1944-45 se dictó el Estatuto del Peón de Campo. Es cierto, también han existido abusos, juicios artificiales, etcétera, etcétera. Pero nadie puede negar, en un país donde tendría que sobrar el trabajo, también existe un margen no solamente de explotación laboral, sino también mucho trabajo esclavo, mucho trabajo esclavo de aquellos que se rasgan las vestiduras hablando de xenofobia, porque después quieren ir a llenar los talleres clandestinos, como por ejemplo los que tiene la familia de la esposa de Macri. Donde, por supuesto, si vos planteás, decís, bueno, perfecto, voy a blanquear mi actividad, voy a pagar todos mis impuestos, etcétera, etcétera, pasás a ser un blanco de los caranchos de la AFIP, donde precisamente en el marco de una cantidad de abusos y de privilegios de sectores que no hacen nada y sobre todo además que ni siquiera producen, porque muchas veces lo único que hacen es estar detrás de una mesa para cobrar intereses, también esto ha generado, y no me refiero a la parte privada que podríamos decir que en muchos aspectos desde la pyme, la pequeña empresa, etcétera, etcétera, cuando se blanquea un poco, transforma esa actividad hoy por el nivel de impuestos, por el nivel de persecución en improductiva. Hay un 60% de trabajo en negro en el país, pero lo más grave es que hay una mayoría de empleo en negro dentro del Estado. Algunos, en muchos casos, simulados bajo el concepto del monotributismo. Tenemos inversiones. Yo no soy enemigo de la inversión extranjera, pero las inversiones que hay son leoninas. Acá las corporaciones internacionales vienen a hacer lo que quieren. Hemos tenido hasta contratos secretos, como el caso de Chevron, ahí en Vaca Muerta. No tenemos control real de nuestro Estado sobre la explotación minera, sobre la explotación petrolera. Ahora ya hasta hemos perdido el control sobre nuestros ríos interiores, y no me estoy refiriendo solamente a la cadena de 40 represas que puede cerrar o abrir Brasil en nuestro litoral para secarnos o inundarnos, sino también al mismo desarrollo de la marina mercante que está en manos extranjeras, porque han destruido nuestra marina mercante, porque tenemos que ver, incluso siendo un país que tiene 5.000 kilómetros de costa marítima, tenemos que ver a partir del kilómetro 201, tomado desde nuestra costa, como verdaderas ciudades flotantes saquean nuestro mar, saquean nuestra riqueza pesquera sin poder hacer nada. Tenemos en el país zonas inundadas y zonas sin agua. En una de las principales, por supuesto, ciudades de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, la mitad del año falta agua. Y tenemos regiones del país donde están inundados permanentemente. Entonces no hay ni siquiera un plan hídrico nacional. Tenemos a más de la mitad de la población de todo nuestro país sin cloacas, sin agua corriente. Piensen ustedes que se habla del AMBA, ¿verdad? El AMBA sería, en términos más extendidos, la capital federal más 40 municipios bonaerenses. En un espacio que son aproximadamente 14.000 kilómetros cuadrados, que sería algo así como el 0.5% de la superficie continental de nuestro país, reitero, 0.5% de los 2.800.000 kilómetros cuadrados que ocupa el sector continental americano, digamos, de nuestra Argentina, vive un tercio de la población. Y tomémoslo en los grandes centros urbanos, tenemos un país con una cabeza enorme y un cuerpo raquítico. Tenemos un total descontrol del presupuesto nacional y de los presupuestos provinciales. Pero así como existen los agujeros negros en el espacio, bueno, todos nuestros presupuestos tienen miles de agujeros negros.
Y no estoy hablando, como a veces hablan los liberales, de echar a los empleados públicos, no, sin tocar el puesto de ningún empleado público que realmente trabaje, no me refiero de los ñoquis. Los puestos sobre los puestos, los inventos. En un momento yo recuerdo con un compañero que trabajaba en rentas, hicimos el estudio en su tiempo de lo que era años A el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, no más. Realmente una vergüenza. Yo siempre digo, sin que sea santo de mi devoción, que algunos dicen que, por ejemplo, a Rodríguez A lo voltearon a la semana porque había hablado de la moratoria o de investigación de la deuda externa, y en realidad lo voltearon porque se había decidido a empezar a investigar los presupuestos nacionales y provinciales, donde está el verdadero curro político. Entonces, ¿de qué déficit fiscal me están hablando? Sí, tenemos que volver a hacer las cuentas de almacenero, pero ¿saben ustedes la cantidad de callos que va a haber que pisar? Tenemos privilegios absurdos, inadmisibles por parte del sector bancario y financiero. Estamos bajo la férula de la usura. Y algunos dicen, no tendríamos que tener bancos centrales, lo mismo que decirles, bueno, que entren el zorro o los zorros a hacer lo que quieran en el gallinero. Ustedes habrán visto en un gran gesto, por ejemplo, hablando, para poner un ejemplo de los tantos que podríamos poner en este asunto de la pandemia, dijeron, bueno, no, las tarjetas de crédito pueden pagarse el mínimo, nadie se le va a... Perfecto. ¿Y saben lo que hicieron los bancos? Ellos hicieron su propia refinanciación respecto de los saldos por sobre el mínimo pagado con intereses leoninos, con un montón de decretos. Si ustedes tienen en la liquidación de las tarjetas de crédito, la mitad, si es que llegan a la mitad de lo que consumieron, y todo el resto son impuestos. Eso acá y en la Edad Media se llama usura. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? ¿Ustedes creen que estos economistas, que estos políticos del sistema, por ejemplo, van a ser capaces de decir, señores, tenemos un banco hipotecario nacional, que es uno de los principales centros de la usura de la Argentina, que perdió totalmente su sentido con relación a lo que fue la creación del banco hipotecario, que era precisamente el desarrollo, el apoyo en la compra, en la construcción de viviendas? Pese a que el Estado tiene el voto decisivo, bueno, hay que nacionalizar el banco hipotecario. Tiene que ser el banco hipotecario nacional. Y no estoy hablando, y que ningún bancario se preocupe, si el día de mañana hay que hacer una nacionalización de la banca, hay que hacerla, señores. Los bancos tienen que volver a ser un servicio, y el dinero tiene que volver a ser un medio de intercambio, porque el dinero no debe generar dinero. Lo que genera riqueza es el trabajo. Hay que pegarle en la raíz a este sistema de explotación. Yo soy partidario de la obra pública. Siempre la obra pública dio resultados en todo el mundo, y no voy a dar ejemplos nacionalistas. Roosevelt, a través de la obra pública, estoy hablando, si quieren, hasta de un enemigo del nacionalismo, terminó con 12 millones de desocupados, le dio trabajo a 12 millones de desocupados, pero por supuesto la obra pública tiene que estar en un marco transparente, no tiene que tener sobreprecio, no tiene que tener coimas, no tiene que pavimentar 3 veces una misma ruta porque en las 2 primeras pusieron un producto de cuarta. Ahí sí puede funcionar la obra pública, no la obra pública que estamos teniendo en nuestro país. Tenemos todo un sistema que facilita el lavado del dinero, el trabajo esclavo, la vagancia prebendaria. No quieren generar riqueza y no quieren generar trabajo porque tienen esclavos políticos, porque tienen soldados políticos, porque persiguen realmente al que quiere trabajar y producir. Y reitero, tenemos una escuela de economistas que nos hablan estupideces, con aires de sabiondo, propalados por todos los medios precisamente para mantener a nuestro pueblo dormido y pobre como hasta ahora. Mientras las potencias extranjeras se llevan todo, Porque nosotros hicimos las centrales nucleares, pero ahora resulta que vienen los chinos a explotarlas. Los extranjeros manejan la distribución de nuestros alimentos, sean los supermercados extranjeros, sea la red de los chinos. Los argentinos no somos dueños de la distribución de nuestros propios alimentos. Hay bases militares en el país. Se producen frutas y verduras extraordinarias que jamás, seguramente muchos de los argentinos que me están escuchando jamás han visto porque se van todos al extranjero. A nosotros nos llega la resaca que uno puede comprar en las fruterías, con producción de pesticidas, muchas veces de contenido transgénico. Pero esas cosas extraordinarias de las frutas y verduras que realmente produce la Argentina, se las comen en Europa. Como decía, la depredación de nuestros mares. Se habla de soberanía sanitaria. Los laboratorios extranjeros acá hacen lo que quieren. Un gobierno en serio tiene que investigar el 5000% de sobrefacturación en las drogas base de todos los medicamentos que en especial o se producen o vienen del extranjero en nuestro país. Siendo yo una persona que tiene sus orígenes en el peronismo, no voy a defender la gestión de Ilia, pero a Ilia, entre otras cosas, lo voltearon sobre todo por eso, cuando se metió con los laboratorios.
Las corporaciones extranjeras, como pasaba antes del peronismo, manejan nuestros servicios públicos. Y por supuesto da una situación, como ya colorario de este cuadro de situación, donde tenemos millones que no trabajan ni estudian. Pero imaginemos que si esto fuera una especie de colmena de abejas, una colmena de producción, ¿verdad? Acá el poder lo tendrían los zánganos. Y en vez de una abeja reina tendríamos una avispa intrusa gobernando el país. Y esa avispa intrusa es esta clase política. Por tanto, hablando de las medidas, un gobierno patriota tiene que empezar con un norte, que es producir la independencia económica de la Argentina. Para eso nosotros, desde una situación de poder, tenemos un plan de 1000 días. No esta paparruchada de los 1000 días de los cuales habla el kirchnerismo, porque basta que nosotros digamos algo, yo no sé si tienen una obsesión para que lo imiten. Yo vengo hablando del plan de los 1000 días hace casi 15 o 20 años. Así como nosotros en el 2007 fundamos Casa Patria, ¿verdad? Y la psicópata de Cristina Fernández de Kirchner, como quería el nombre Frente Patriótico, pero ya existía el Frente Patriota, en venganza ahora a todas las delegaciones del Instituto Patria le pone Casa Patria en el interior, porque es una demente que en general a mí me genera más que bronca, cosa risueña, porque parece una especie de Cruella de Vil, ¿no es así? Pero bueno, también hablaban del plan de los 1000 días, pero reitero, nosotros estamos hablando de un plan de los 1000 días en serio. Cuando digo plan de los 1000 días, quiere decir que en el día 1001 tenemos que poder declarar plenamente, con hechos, la independencia económica de la Argentina. No estamos pidiendo ni 4 años. Estamos diciendo que en 1000 días cambiamos drásticamente la situación de la Argentina. De pasar de ser una nación pobre, postrada, injusta, a ser una patria justa, libre y soberana. Pero por supuesto, para eso hay que meterse con los poderosos. Nosotros creemos que en cualquier emprendimiento, desde el alquiler de una vivienda hasta comprar un auto o asumir el control de una sociedad, tiene que haber un beneficio de inventario, ¿verdad? Entonces yo no estoy diciendo una locura, ni estoy generando un problema internacional, a no ser que lo quieran generar, cuando decimos que un país que en 1976 tenía 6.000 millones de dólares de deuda externa y ahora tiene una deuda que sobrepasa el Producto Bruto Interno, que estamos endeudados por 100 años, amerita que un gobierno patriota lo primero que diga: señores, paremos la pelota, necesitamos una investigación parlamentaria seria de 1976 ahora y ver por qué debemos lo que estamos debiendo, y sobre todo ver por qué acá hay 500 grandes grupos económicos que estatizaron sus deudas privadas, porque en eso ya no son liberales, en eso sí son estatistas. Le pasaron sus deudas privadas al Estado con Cavallo. Estamos hablando de algo serio, ¿no es así? Y van a tener que esperar. Si llega un gobierno patriota van a tener que esperar hasta, y vamos a pagar lo que corresponda, no lo que no corresponda. Y la verdad que si hablan de represalias, bueno, acá hay tanta presencia y hay tantos intereses extranjeros en la Argentina que yo creo que cuando hagan el debe y el haber van a decir: mejor callémonos la boca. Se habla del déficit fiscal. Bueno, tenemos que meternos, reitero, con lápiz de almacenero a investigar todos los presupuestos nacional, provinciales, municipales. Tiene que haber una pirámide estatal, tiene que haber una reorganización del Estado. El intendente de Bahía Blanca no puede ganar el triple del presidente de la nación. No nos podemos enterar que en una provincia a un periodista como Guasora le pagan 950.000 pesos por su supuesta gestión periodística. Lógico, nunca va a alcanzar la plata del Estado si cualquiera hace lo que quiere. Se habla de ahorrar, se habla del gasto público, se habla del déficit fiscal, y yo pregunto, ¿por qué no eliminan las PASO? ¿Por qué en vez de estar imprimiendo millones y millones de boletas electorales tipo sábana, por qué no vamos a la boleta única en toda la Argentina? Ah, porque no quieren, porque quieren seguir haciendo fraude electoral. Entonces déjenos de embromar con el tema de que ustedes están cuidando el déficit fiscal. Tiene que pasar a ser un crimen la usura, en términos individuales y en términos grupales, desde el usurero de barrio hasta el banco usurero. Necesitamos un banco central honesto y fuerte. Los bancos tienen que volver a hacer un servicio, y si a un banco extranjero no le gusta, que se vaya. Es muy sencillo, está en nuestro país y las reglas las imponemos los argentinos. Tiene que haber una reforma de las sociedades anónimas. Necesitamos ir a un régimen general de sociedades nominativas. ¿Y qué es una sociedad nominativa? Tiene sus acciones, pero con una gran diferencia. En las acciones figura el nombre del dueño en el certificado de esa acción. Por lo tanto, tiene que haber nuevas reglas en el funcionamiento de la Bolsa de Comercio.
Queremos desterrar el sistema de las sociedades anónimas. Queremos saber cómo se manejan y quiénes son los dueños de los capitales. Sí, es necesario. Tenemos que volver a un país con trabajo, con producción, no un país sumido en la ciénaga de la usura y de la especulación. En una torta cada vez más chica, cada vez hay más hambre. Tenemos que volver a generar la gran riqueza argentina. En un país que, como siempre se dice, podemos alimentar 500 millones y ni siquiera podemos alimentar a nuestros niños. La economía tiene la producción, la transformación, la distribución, la comercialización y el consumo. Todos esos ciclos hoy son viciosos. Tenemos que volver a poner eso como un círculo virtuoso. Gobernar es crear trabajo. Perfecto. Nosotros no decimos que va a llegar un gobierno patriota y va a cortar el subsidio de un día para el otro, porque bueno, eso generaría una eclosión social, pero vamos a hacer otra cosa. Poniendo paralelamente en marcha la producción del país y premiando y no castigando a los que producen, vamos a crear la Bolsa Nacional del Trabajo. Y entonces es muy sencillo, sea carpintero, ingeniero, albañil, a cada desocupado se le va a mantener su subsidio, pero se le van a hacer sucesivamente 3 ofertas de trabajo como máximo, dentro de su especialidad. Si a la tercera vez, porque puede haber excusas por las 2 primeras, porque me queda lejos, porque tal cosa, por lo que fuere, no toma el ofrecimiento, se corta el subsidio. Necesitamos una ley de prioridad nacional, como existe en Chile, como existe en Perú. El 85% de todo empleo tiene que estar en primer lugar ocupado por argentinos, nativos o naturalizados. Acabemos también con esta explotación encubierta, donde también en muchas empresas se toman extranjeros para pagarles las mitad, para mantenerlos en negro, para no darles obras sociales. No estoy hablando de nadie que me venga con alguna cuestión extraña de otras épocas. Estoy hablando del régimen que hoy existe en Chile y en Perú, que queremos aplicarlo en la Argentina. Y esto no es en contra de los extranjeros, pero señores, primero vamos a alimentar a nuestra familia. Necesitamos poner en marcha un gigantesco plan de obras públicas transparentes. Comentaba el ejemplo de otro país, sin sobreprecios, sin corrupción. Necesitamos la construcción de viviendas, de rutas, de autopistas, de puentes, de represas hidroeléctricas. ¿Cuántas obras públicas han hecho los gobiernos democráticos, entre comillas? Necesitamos poner el país a trabajar. Necesitamos reconstruir la red ferroviaria nacional. Algo que va a estar directamente vinculado también con la industria del acero y con todas sus industrias. En ese sentido, nuestros compañeros del movimiento de la agrupación Ferroviarios de Base tienen un plan magnífico que podría darle trabajo a millones de argentinos. Mencionaba el caso del AMBA, 0,5% del territorio, 1/3 de la población. Señores, necesitamos, como pasó con nuestros abuelos, un nuevo plan de colonización federal. Necesitamos no que se estén matando por 1 metro cuadrado de tierra, sino volver a repoblar nuestra Argentina. A las jóvenes parejas, a las familias que quieran ofrecerle créditos a 40 años y establecer nuevas ciudades, nuevos pueblos, especialmente en el sur de nuestro país, pero realmente redistribuir armoniosamente nuestra población. Necesitamos privilegiar a nuestras pymes que generan el 80% del trabajo en nuestro país. Volver a poner en marcha la industria, los astilleros. Estamos hablando de que no tenemos marina mercante, menos podemos hablar de marina de guerra. Necesitamos repotenciar nuevamente nuestra industria militar. Un país que fabricaba sus aviones, fabricaba sus barcos, que fabricaba misiles. La industria no va en contra del campo, tienen que ir juntas. Pero el campo debe tener un fin de trabajo y de producción. Nosotros somos partidarios de darle fuertes beneficios y fuertes incentivos al campo. Pero como dice el viejo lema, la tierra para el que la trabaja. Al general Perón se lo combatió mucho cuando habló del impuesto potencial a la tierra. Lógico, desde los latifundios, pero aquel que hace producir su campo justamente va a pagar menos impuestos cuanto más produzca y más impuestos cuanto menos produzca. Tenemos grandes latifundios de los Lewis, por ejemplo, en el sur del país. ¿Cómo podemos permitir que un inglés tenga hasta pista de aterrizaje, que cierre ruta, que tenga lagos? ¿Qué somos, estúpidos? Hay países donde vos tenés que tener 30 años de ciudadanía para poder comprar 1 metro cuadrado de tierra. Tenemos que volver a sembradíos sin transgénicos, sin pesticidas. No queremos a Monsanto, no queremos a Bayer en nuestros campos. De los impuestos, de estos 163 usurarios impuestos, a nivel nacional solamente queremos dejar 18, porque justamente nosotros sabemos que en este círculo virtuoso, si le sacamos la soga a nuestros productores, a nuestros empresarios y a nuestros trabajadores, ese ciclo se pone en marcha. Si nuestro pueblo tiene capacidad de consumo, va a mover el comercio, va a mover la industria, va a mover la producción. Fuera de aquellas autopistas recientemente creadas, queremos eliminar todos los peajes del país.
Las rutas son de los argentinos. La Argentina no puede tener la frontera. A mí me podrán decir, bueno, hicimos una nueva ruta. Perfecto, 1 año, 2 años, pagamos peaje, listo, se cubre el costo, ¡pum! Queremos que nuestros trabajadores ganen bien, buenos sueldos, con capacidad adquisitiva, con indexación clara por la inflación y en blanco. La eliminación de impuestos y el apoyo a la industria y la producción tiene que tener una contracara, no solo en la mejora de los sueldos, no solo en el blanqueo del personal, sino también tiene que haber un Estado que mire cómo pasa en Estados Unidos. Digo, a algunos les encanta Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos vos no podés tener ninguna actividad donde excedas el 20% de ganancia. Algunos acá le ponen el 300, el 400, el 500, el 1000% de impuesto de ganancia. No puede haber en ninguna actividad que exceda el 20% de ganancia. El ANSES tiene que ser para los jubilados. ¿Cómo? ¿Que no hay plata? No se le puede pagar el 82% móvil y sirve para financiar a la cámpora, a las campañas políticas. Todo el mundo saquea. Ni un peso vamos a permitir que se saque de la caja de los jubilados. Y no solamente vamos a ir a un 82% móvil, sino seguramente cuando lleguemos a ese día 1001 vamos a establecer el 100% móvil para nuestros jubilados. Porque esto es un tema administrativo. Se habla de la inflación, el impuesto a los pobres. ¿Y saben por qué hay inflación acá en la Argentina? Yo no voy a hacer ninguna teoría económica, sino una realidad. Vamos a hablar de aquello que más sube, por ejemplo, de la canasta básica, porque entre el productor y el consumidor existe una intermediación perniciosa, porque también en la Argentina existe hasta la industria, ya diría prácticamente institucionalizada del contrabando. Yo pregunto, nosotros, el país de los alimentos, nosotros el país que podríamos alimentar a 500 millones de personas, ¿somos dueños de la distribución de nuestros alimentos? No. El 60% de la comercialización de nuestros alimentos la manejan los supermercados chinos y el resto los supermercados extranjeros. Y hay un solo supermercado argentino. Ellos vinieron acá, establecieron 20.000 supermercados chinos y controlan todo el país. Bueno, nosotros hablamos, no ya de esto, de estas ferias volantes que aparecen y desaparecen. Nosotros hablamos como iniciativa estatal de crear la Red Nacional de Mini Mercados Centrales. 30.000 unidades en toda la Argentina, del productor al consumidor. Ahí van a ver cómo van a bajar los precios. Ni los chinos, ni los supermercados extranjeros se van a hacer los locos. No los vamos a sacar del mercado. Les vamos a hacer lo que quieren los liberales, la competencia. Queremos que la explotación de nuestro petróleo y de nuestras mineras, sin desechar la inversión extranjera, controlada, vuelva a estar en manos plenas de los argentinos. Se habla del oro. Bueno, me decía unos años atrás un ex intendente de San Juan, sacan una piedra en bruto, declaran un mineral, pero resulta que hay 64 minerales. Así se llevan el oro, se llevan todas nuestras riquezas. Si ustedes van a una estación de servicio, lógico, prueben, cargué, y después decirle, mira, cargué tantos litros. No, hay un contador, pero resulta que las petroleras no tienen contador, van por declaración jurada. Ellas dicen el petróleo que sacaron. Queremos una centralización federal. Las riquezas son de todos los argentinos, son federales. Menem, haciéndose el federal, destruyó los ferrocarriles, entregó nuestras riquezas y permite que, por ejemplo, San Juan, si quiere hacer un contrato con la Barrick-Gold contra los intereses nacionales, lo puede hacer. No, riquezas estratégicas de nuestro país tienen que volver a estar bajo potestad del Estado Nacional, garantizando desde luego la coparticipación federal, que nunca se aplicó en términos reales. Muchos la criticaban a la señora Isabel Perón. Las bocas de expendio tienen que ser nacionalizadas, porque son la producción de nuestro petróleo. Que lo produzcan, que algunos las exploten, en algunos casos corporaciones extranjeras, pero las bocas de expendio tienen que estar en manos nacionales. Por supuesto, recuperar nuestras centrales nucleares, desarrollar las energías alternativas. Tenemos 5.000 kilómetros de costa y no podemos desarrollar una verdadera energía eólica. No podemos desarrollar la energía solar. Tenemos que ir a la nacionalización y federalización de todos los servicios públicos. Nuestra agua, nuestra electricidad, nuestro gas, no pueden estar en manos extranjeras, incluso por un tema de interés nacional. Por supuesto, bien administradas. Tenemos que establecer una ley antimonopolio en todos los terrenos, también en los medios de comunicación. ¿Cómo es esto de que las corporaciones, que son las que centralizan muchas veces estas ideas a contramano del interés argentino, tienen canales de televisión, ahora tienen teléfono, tienen internet? Internet tiene que pasar a ser un servicio público nacional gratuito. Es un chiste esto que nos están diciendo de las clases virtuales cuando hay chicos que andan descalzos, que andan hambriando. No estoy hablando de África, estoy hablando de nuestro conurbano. Que Internet sea un servicio público gratuito e ir a una intranet nacional. Nosotros alentamos el cooperativismo sano, también en armonía con un corporativismo estructural. Y no hay que tenerle miedo a la palabra corporativismo.
Queremos sí tener una soberanía sanitaria, pero queremos que esa soberanía sanitaria se plasme en términos reales, no de la boca para afuera. ¿Por qué, reitero, tenemos que aceptar que los laboratorios recarguen hasta el 5.000% las drogas base? Y este es un tema que está en discusión, que es el tema de la moneda. Ya sé que el dólar es papel picado, ya sé que el día que a los chinos se les ocurra tirar los billones y billones y trillones de dólares que quieran en el supermercado, con el dólar no se va a poder ni empapelar las paredes. Estamos de acuerdo que la Argentina puede ser, y es de hecho productora de oro, es en líneas generales un metal estable, pero no puede ser, desde mi punto de vista, el único patrón monetario. También nosotros tenemos trigo, tenemos petróleo, tenemos los llamados commodities. Entonces no vaya a ser que el día de mañana derrumben el precio del oro y sometamos nuestra moneda a un bajón catastrófico. Entonces, como decía en su tiempo el doctor Beberaya Yendi, cuando hablaba de una canasta de 10 grandes productos, yo en lo personal soy partidario del patrón trabajo, sin descartar al oro como un componente más de ese patrón. Y para los nini, para los que ni trabajan ni estudian, cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Por lo tanto, nosotros planteamos el establecimiento del servicio patriótico nacional, con una nueva mentalidad, con una nueva formación en el trabajo, en la producción, en los oficios. Pero queremos también a millones de nuestros jóvenes haciendo cosas útiles y no drogándose, no peleándose en las calles. En conclusión, estamos hablando de un nuevo país, de una comunidad organizada, de equilibrar el interés particular con el interés social, de nivelar hacia arriba, no hacia abajo, donde el trabajo y la producción y el estudio vuelvan a ser el centro motor de la Argentina, donde todos los extranjeros que vengan a trabajar y a producir van a ser bien recibidos. No queremos 45 millones en nuestro país, queremos 200 millones de habitantes, pero bajo las reglas de la Argentina. Donde la corrupción en la función pública sea considerada delito de Estado. Queremos salir de una Argentina colonial e injusta, para recuperar el control de nuestra agua, de nuestros alimentos, de nuestros mares, de nuestro combustible, de nuestra tierra, de nuestro aire. Dios nos bendijo con riquezas extraordinarias. ¿Y qué estamos haciendo con esas riquezas? Hubo tiempos en donde Europa, las familias se alimentaban hasta plantando en las macetas. No puede ser que nosotros tengamos un pueblo pobre en una nación rica. Estamos escupiendo al cielo. Y ya no solamente tiene culpa la clase política, tenemos culpa nosotros si seguimos votando esa clase política. Para hacer esto, compatriotas, compañeros, camaradas, no necesitamos décadas. Necesitamos un gobierno patriota de 1000 días. Y en el día 1001 vamos a celebrar la independencia económica definitiva de la Argentina. El surgimiento de una nueva Argentina. Les agradezco como siempre la paciencia por haberme escuchado. Dios con nosotros. ¡Viva Argentina! Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.